Gente, no les voy a mentir. Así como muchos jugadores que llevamos dándole oportunidad tras oportunidad a Mojang, estoy cansado. Mira que no es tan difícil complacernos, pues a base de malas actualizaciones uno ya no espera tanto. No espero nada y estoy desilusionado. Claro que sí. Al menos a mí, de todos los drops que han salido hasta día de hoy, solamente hay 2 de ellos que puedo decir que fueron buenos. Pero la gota que derramó el vaso fue esta última, que la verdad ya no solamente me dejó decepcionado, sino con la idea de que Minecraft ya no entiende su propio juego. El slime de azufre es un mob pensado mucho más para el mundo multijugador. Pero, ¿y qué pasa con los demás que no tenemos amigos con quienes jugar? Pues ya ni modo. Pero bueno, dejando el tema del slime, que al menos debo admitir que fue lo más decente. Por otro lado, tenemos esto. Un nuevo bioma entre muchísimas comillas que te puede gustar más o menos, pero poco y nada estará aportando al juego. Que sí, que enseña a los niños sobre los peligros del azufre, pero ¿saben qué también lo hace? Animales. Animales que Mojang ya dijo que no va a meter porque estos pueden resultar peligrosos. Pero claro, una dimensión entera que representa el infierno, eso sí que no. Cierto, hijo, ¿qué respondes a eso? Este bioma tan solo nos dará algunos bloques decorativos y nada más. Además, la cereza sobre el pastel. Por encima de esta tendremos esto. Eso estuvo muy mal. Sí, un pequeño geyser que brotará de la tierra. Y es que solamente puedo decir que es un trabajo demasiado perezoso y lamentable. Y alguno que seguramente quiera venir a defender a Mojang, con que esto sería demasiado trabajo, les recuerdo que en 4 meses todo lo que sacaron fue un texture pack de animales. Y lo peor de todo es que te lo quieren vender como el mejor drop de todo el año. O sea, ¿qué otra actualización hemos visto con este nivel de publicidad? Es que esto es una locura. Oh, I don't know, man. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que debieron haber hecho con esta actualización? Pues gente, este es el tema del día de hoy. Sí, todo esto fue nada más que una simple introducción. De producción, ¿eh? Así que dicho esto, espero que hayan dejado ya su like, que vamos a comenzar. Primero que nada, este mod se llama The Great Outdoors, un pequeño mod que agregará varios biomas en un futuro próximo, pero que en su primer lanzamiento tendremos el bioma del campo de géiseres, lleno de un montón de nuevos materiales y criaturas que habitarán en él. Aquí ya podremos ver la primera mejora, un nuevo bioma que no será simplemente un recolor de otros, y con una apariencia totalmente nueva, además de enseñar sobre lugares poco conocidos de la vida real. Pues este mod, en palabras de su propio creador, fue pensado meramente como algo educativo, para enseñar animales de plantas y, claro, nuevos biomas. ¡Es un salto! Solo imagina tener este hermoso bioma sobre la tierra, mientras que por debajo tengamos exactamente las mismas cuevas, con los slimes de azufre y, bueno, todos los nuevos bloques de la actualización. En lugar de tener, bueno, ya saben, en este bioma tendremos los nuevos pinos de madera blanca, aunque en realidad tendrán un tono más amarillento. Su principal aporte, además de dicha madera, serán las piñas. Y no, mi audiencia de Argentina, ese tipo de piñas no. Podrán aparecer de forma natural sobre las hojas. Estas podrán plantarse como cualquier otra semilla de Minecraft, además de otros crafteos súper útiles y llamativos. El más importante de todos será el bastón de senderismo. Y aquí quiero hacer un llamado. Hombres, ¿cuánto le dan a este palo? Será una más que útil herramienta al momento de explorar y viajar sobre terrenos montañosos, permitiéndonos subir bloques sin necesidad de saltar, e incluso hasta pegar un salto de 2 bloques usando el clic derecho. Volviendo con el bioma, como ya lo habrán notado, este contará con sus propios géiseres y lagunas de azufre. Y estos, a diferencia del azufre de Minecraft, al contacto con el agua no te dará náuseas, sino que directamente te hará daño. Además, claro, de soltar partículas de vapor. Los géiseres en sí serán bloques con altas temperaturas que de vez en cuando soltarán una gran cantidad de agua, bastante apegado a lo que ocurre en la vida real. ¡Oh, qué interesante! Además de una rara variante de los lagos de azufre, solo que estos en lugar de agua estarán llenos de fango, mucho más letal y peligroso. Y que de hecho aquí tendremos una pequeña curiosidad,
pues si algún creeper llegara a caer en alguno de estos lagos, terminará por transformarse en un zipper, ya no representando una amenaza directa, pues este se habrá vuelto una criatura neutral, que solo nos atacará si lo atacamos primero, expulsando de su cuerpo una enorme cantidad de vapor y agua caliente, y perdiendo a cambio su capacidad de explotar. Eso sería todo en cuanto a este bioma. La verdad es que es un lugar muy llamativo y con su propia esencia, y lo vuelvo a decir, ¿qué tan difícil era hacer algo parecido a esto? Yo la verdad que sería feliz con actualizaciones básicas de biomas y alguna que otra criatura, como por ejemplo los creepers de azufre. Pero bueno, ya saben lo que dicen. Soñar no cuesta nada. Sin embargo, la cosa no termina aquí, pues además de este bioma tendremos nuevos animales, que no solamente aparecerán en este, sino que también en otras partes de nuestro mundo, como por ejemplo, los osos. ¡Oh no! ¡Un oso! Perdón, tenía que ser el chiste. Pero ya hablando en serio, los pumas serán los máximos depredadores de los campos de géiseres. Suelen atacar principalmente animales de granja como ovejas, vacas y pollos. Son animales extremadamente rápidos, por lo que se recomienda mantenerse alejado al menos a 15 bloques de distancia, pero igualmente podrán ser repelidos por el sonido de un cuerno de cabra. Suelen aparecer en biomas montañosos, bosques de abeto, pantanos, junglas y claro los campos de géiseres. Y ahora sí, dejémonos de bromas, y es que este mod sí habrá añadido una nueva variante de oso. Los osos canela serán criaturas neutrales y se sentirán atraídos a los alimentos dulces, sobre todo a los panecillos de canela, su comida favorita. Pero si comen demasiado se volverán agresivos por el subidón de azúcar. Para calmarlos será mejor alimentarlos rápidamente con una bebida de hierbas. Estos osos también contarán con 3 colores diferentes. Suelen aparecer en campos de géiseres, badlands, taigas, bosques de abedules, colinas y también prados. Estos podrán reproducirse alimentándolos con salmones y bayas dulces. Y claro, también contarán con un nuevo easter egg en una de las pinturas. Los pronghorn serán criaturas pacíficas que correrán rápidamente de cualquier peligro. Serán más pensadas como una nueva fuente de alimento. Llenarán pocos puntos de vida, pero con 20 de saturación. Sí, como ven, una comida alta en proteínas. Estos aparecerán en campos de géiseres, badlands, llanuras, desiertos, llanuras nevadas y prados. Podremos llegar a criarlos alimentándolos con trigo. Las marmotas de vientre amarillo serán pequeñas criaturas pacíficas que normalmente aparecerán en grupos para alimentarse de girasoles. Normalmente aparecerán en campos de géiseres, bosques, prados, colinas, taigas ancestrales, bosques de flores de cerezo, campos de girasoles y montañas rocosas. El pájaro azul de montaña será un pequeño pájaro pacífico que básicamente su única función será dar ambientación. Suele generarse en campos de géiseres, colinas ventiscosas, bosques ventiscosos, taigas y bosques. Podremos llegar a reproducirlo con semillas. La boa de goma será una serpiente amigable que prácticamente puedes tener como una mascota, pudiendo incluso transportarla dentro de una maceta, pero que no se te ocurra golpearla, ya que si se siente amenazada no dudará en regresarte el golpe. Además, estas podrán aparecer en campos de géiseres y taigas ancestrales. Podremos reproducirlas con patas de conejo. Y por último tendremos un nuevo tipo de aldeano. El guardabosques podremos encontrarlo de forma natural en sus sitios de vigilancia. Nuevas estructuras que podrán ser encontradas prácticamente en cualquier parte del mundo. Aunque también podremos dar la profesión de guardabosques a cualquier aldeano con la librería de pino blanco. Y si te preguntas qué es lo que vende, pues tan solo serán cosas relacionadas con el mod, como semillas de pino blanco u otras comidas de jarabe de arce. Pero bueno gente, ¿qué les pareció este mod? La verdad es que desde hace tiempo quería traerlo al canal. No es un mod que resalte demasiado, pero al final me decidí traerlo más que nada por lo sucedido con Minecraft. Mira que dio la casualidad de hacer un bioma tan lamentable y que este mod le pegue una barrida histórica. Insisto que deberían trabajar más con el tema de los biomas. Tener algo como el bioma de los géiseres en la superficie y por debajo tener a las cuevas de azufre tal cual como las tiene Minecraft. Al menos para mí sería la solución perfecta. Y es que es eso, no me parecen malos añadidos, sino que da la sensación de que están incompletos. Pero bueno gente, como dicen por ahí, el cliente siempre tiene la razón. Pueden dejarme en los comentarios qué opinan de todo esto.
qué les pareció el mod y si realmente les hubiera gustado tener como actualización algo parecido con este mod. O también, ¿qué otro tipo de mods les gustaría ver en un próximo video? Los estaré leyendo en los comentarios. Quisiera mandar un pequeño saludo a todos los nuevos miembros de grado Mini Pig. Un gran saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Gran Puerco, los cuales tendrán el privilegio de poder ver todos los videos mucho antes de que salgan. También quisiera mandar un enorme saludo a todos los nuevos miembros de grado nivel Marrano Legendario, a los cuales les estoy enormemente agradecido, ya que sin su ayuda este canal no seguiría existiendo. Y por supuesto también un enorme y poderoso saludo a Amante de la Lluvia, Agustín Salinas, Nicolás Truco, Juanma Sánchez, Tomás Pez y Milanesa King, los cuales se volvieron enormes y poderosos miembros de grado nivel Lechón Primigenio. Muchísimas gracias a todos por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertidos, lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras qué te pareció este video, qué otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y también suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que los tiburones odian las bandas de K-pop y nos vemos en el próximo video. Chao.